La Vespertina, un podcast del País México. Hay muchos, mujeres y hombres, para el relevo. Todos los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad. Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador. A punto de cruzar el meridiano de su sexenio, por necesidad o por estrategia, AMLO ha soltado el juego de la sucesión. El presidente ha hablado ya en varias ocasiones de supuestos precandidatos, suelta por aquí y por allá nombres, pero casi todos creen saber que el verdadero tapado, o la verdadera tapada, habría que decir, es una sola persona. O eso pensamos, porque esto suena tan priista que en la vespertina quisimos hablar con el experto número 1 en las sucesiones del PRI, con Jorge G. Castañeda. ¿Cuánto de la vieja sucesión quiere reinstalar en México el presidente Andrés Manuel López Obrador? Escuchemos qué nos dice el autor de La Herencia, el libro por antonomasia sobre los destapes priistas. 1976, Luis Echeverría. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. La Vespertina. Jorge, tu libro La Herencia, obra fundamental para entender la sucesión presidencial en tiempos priistas, lo trabajaste en 1998, lo publicaste en el 99. Es decir, antes de que terminara la hegemonía del PRI. Era un libro, lo he vuelto a ojear, digámoslo de otra manera, sobre los 4 tapados, sobre Luis Echeverría, López Portillo, de la Madrid y Carlos Salinas. Pero sobre todo, digo apretadamente, que era todo un estudio sobre un proceso político fundamental en la era priista. Cómo se elegía al sucesor en un rígido sistema presidencial. Ahora, en tiempos de López Obrador, parece que el juego del tapado vuelve con renovados bríos. Jorge, mi primera pregunta sería, ¿qué del viejo sistema sucesorio crees que subsista o esté reapareciendo ahora con la presidencia de López Obrador? Bueno, en primer lugar, Salvador, lo que no subsiste, y es lo más importante, a saber, la certeza de que el candidato va a ser el presidente. Esa certeza, que fue absolutamente consustancial, ontológica, si se quiere, del viejo sistema, por lo menos desde 1940, ciertamente había tenido sus tropiezos. Tuvo un tropiezo en el 40 justamente con Almazán. El mayor tropiezo obviamente fue el de Carlos Salinas en 1988. Que provocó una fractura. No quiero llamar tropiezo lo que sucedió en 94 con Colosio, pero en fin, obviamente también la certeza pues no se dio por otro motivo. Pero digamos, básicamente durante esos 60 años, el candidato escogido por el PRI iba a ser el presidente, punto final. Desde el año 2000 eso dejó de ser cierto y no es cierto hoy. No es que el candidato, la candidata de López Obrador no pueda ganar, es simplemente que nadie tiene esa certeza absoluta. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Bueno, pues para empezar, López Obrador, siendo profundamente priista, pues va a manejar el destape dentro de Morena a la vieja usanza priista. Pero claro, también el entorno, las condiciones han cambiado mucho. Uh-huh. El mundo no es el mismo, el INE no es el mismo, los medios no son los mismos, y eso hace que tratar de hacer esto a la vieja usanza priista pues puede resultar muy difícil. Pero sí se está tratando de reinstalar, Jorge. Sí, el presidente sí está haciendo algo parecido a volver a los viejos rituales. Absolutamente, yo creo que es lo que él conoce, es donde él creció, donde, digamos, empezó a hacer política desde por lo menos el destape de Miguel de la Madrid en 1981, desde luego el de Carlos Salinas, de 87-88, que vivió de cerca dentro del PRI. Insisto, no siempre es fácil. Por ejemplo, él tenía, pues no sé, hace 3 meses o 4 meses, según la Vox Populi, 3 candidatos. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Este último, pues tal vez sí, tal vez no, con más confianza, menos confianza, pero pues ahí estaba por lo menos y servía
para distraer la atención en todo caso. Pues se le han caído seriamente 2. Entonces se queda solo con Claudio. Todos los expresidentes priistas sabían o saben muy bien que si te quedas con solo uno y a más de 2 años de la postulación o el destape, pues te corres el riesgo de que te lo hagan o te la hagan pedazos. Sí. ¿Quiénes? Pues los otros. Fuego amigo y fuego enemigo, porque también volvemos al primer punto. Como ya no es igual, pues también hay adversarios o rivales fuera del partido dominante, fuera del PRI, que hoy se llama Morena, los de adentro y los de afuera. Antes los de afuera no existían, porque todos estaban quietos, o más o menos quietos. Esta es una de las lecciones quizá que podría obtener López Obrador de leer tu libro. ¿Qué otras lecciones, si quiere el presidente ser el gran elector, qué otras lecciones crees que tendría que tener en cuenta de las sucesiones que había en el viejo modelo? Bueno, la primera creo, porque es muy clara, es que se te caen los candidatos. No todos, no siempre, pero muchos y con mucha frecuencia. Se les han caído varios candidatos a varios presidentes en el camino, digamos, del 40 hasta la fecha. Si es que el primer verdadero destape es el de Ávila Camacho por Cárdenas. Se caen porque lo hacen mal, se caen porque se enferman, se caen porque hay un veto irremediable, se caen porque hay un atentado, claro. Se caen por el caso que a mí me pareció más interesante, a veces algunos lo niegan, de Díaz Serrano en 1981, cuando se cae el precio del petróleo y se cae el candidato del petróleo. Bueno, es decir, tú no puedes tener la certeza de que el que tú quieras va a sobrevivir hasta el final, por muy poderoso que seas. Los presidentes del PRI eran igual de poderosos, si no es que más, que López Obrador hoy, pero pues si se te cae, se acabó. Entonces esa es una primera lección que me parece importante. Luego pues hay 2 tipos de destapes, dije yo, de sucesiones, no sé si tuve o no razón, pero ha resistido más o menos bien el libro, por descarte y por selección o elección. Echeverría con López Portillo, de la Madrid con Salinas, y Salinas con Colosio. Pero a veces otros presidentes pues tenían un preferido, pero se les cae en el camino, o se les caen 2 o se les caen 3, y entonces el que queda lo es por descarte, no necesariamente el que querían, sino el que hubo cuando llegó el momento. El caso más claro, yo diría, es quizás el de Zedillo con Francisco Labastida. No es que no lo quisiera y no lo estimara, no quiero decir eso. Simplemente que todo parece indicar que no era su candidato al PRI, más bien Gurría y o Guillermo Ortiz, pero los 2 se cayeron por los famosos candados de la 14 Asamblea del PRI. No es que solo se te caigan, sino que a veces con el que te quedas, pues es un mal menor, es un descarte, pero te puedes equivocar. Entonces es preferible tener una reserva, tener una alternativa por si se te cae y luego también pues, ir descartando los que no te funcionan. ¿Te parece que es prematuro? Es decir, se entiende que luego de la derrota y todavía en otras circunstancias de pandemia y crisis económica el presidente quiera distraer con cosas. ¿O crees que es el momento y él quiere empezar desde ya a dominar esos tiempos del destape? No es sorprendente que o bien haya candidatos que desde ahora ya se están lanzando, Anaya antes de la elección, Monreal o antier, y bueno, Obrador está haciendo esto ya sea para evitar que lo hagan ellos o ya sea para alentarlos a hacerlo. Mira, es uno de los errores que han cometido algunos candidatos que, visto desde otra perspectiva, hubieran tenido muchas posibilidades de por lo menos alcanzar la candidatura de su partido por tardarse demasiado. Creo que el mejor ejemplo es Santiago Krill. Se tardó mucho en dejar gobernación. Y le comió el mandado Calderón. Y a la inversa, Calderón también se adelantó muchísimo. Pues los tiempos son los que se van imponiendo. Acuérdate, la gente dice, no, falta mucho tiempo. A ver,
para que haya primarias o haya ya un debate o haya lo que quieras tú, estamos más o menos a 2 años. Pues mira, para julio, agosto, a más tardar septiembre del 23, ya tiene que haber candidatos o precandidatos. Son los tiempos tradicionales de la sucesión mexicana. Son más o menos los que ha habido desde el 2000. Habiéndose dado, pues, digamos, un banderazo en este sentido, y sabemos que este gobierno es muy singular, pero abrir el juego sucesorio debilitaba al gobierno. ¿No hay un riesgo, no ves un riesgo frente a una administración bastante, insisto, endeble como la que vemos? Mira, desde luego que sí, o sea, hay un riesgo. El primer riesgo, pues, es que la transformación del presidente López Obrador en un ganso cojo, como dirían los gringos, pues esto se agrava, se acentúa con este adelanto, si se quiere, este bandera de Obrador. Es un primer punto absolutamente claro. Un segundo es que pues los golpes contra los punteros pues, se van también agudizando, acentuando, como ya dijimos. Y tercero, si saca a otros para cuidar a Sheinbaum, pues también va a empezar el fuego amigo entre los otros. Claro. El problema es que son funcionarios, no son encargos ahorita donde fácilmente puedes distraer una parte de tu tiempo a leer columnas y a golpear a los otros. Es inevitable que van a tener que dedicarle algo de tiempo a eso. Todos van a decir que no, que están concentrados. Muchos ya le gritaban presidentas, a ver si está ya entre sus planes en los próximos dentro de 3 años, pues entrar a ser la candidata para la presidencia. No, estamos concentrados en la ciudad, más ahora que pues seguimos con el tema del COVID. Les agradezco, pero por el momento mi objetivo y mi obligación, mi responsabilidad es la atención de la Ciudad de México. Otra de las cosas que podían, aunque ya has dicho algunas excepciones, pero que podían hacer dentro de este procedimiento era imponer una disciplina. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador va a poder hacer que los que no sean los favoritos, los señalados, el ganador, se disciplinen? ¿O sí ves a candidatos de esta lista yéndose por la libre? No lo creo. Monreal tal vez, los otros no. Han demostrado en el pasado su disciplina o subordinación completa con López Obrador. No tengo la menor duda que todos se van a disciplinar. El caso de Monreal es más complejo porque pues es alguien con peso propio. Ese tendría mis dudas, pero también en cuenta que no hay mucho a dónde ir. Es decir, si hay partidos que pueden ofrecer su boleta a algunos de los que no salgan aquí, pero no hay tantos y también tienen otros intereses esos partidos. Me parece muy difícil que el PRI, el PRD o incluso Movimiento Ciudadano le ofrezcan una candidatura a uno de los derrotados dentro de Morena. Queda el Verde, queda el PT. Con el Verde todo es siempre posible. El hecho de que Andrés Manuel quiera jugar al tapado, ya dijiste que no tiene esta condición de inevitabilidad de que el seleccionado va a ser presidente, pero sí va a reducir significativamente las posibilidades de los candidatos de otros partidos. ¿Crees que parte del juego le va a dar esos dividendos también? Pues no creo tanto. Digo, obviamente lo que él tiene que hacer, si es que hace sentido, si entiendo bien lo que está haciendo, es ir arropando y formando a Sheinbaum, que pues tendrá muchas virtudes de todo tipo, pero digamos, así como una candidata presidencial el día de hoy no parece. No es. Entonces, pues la tiene que construir. Las candidaturas se construyen. Todos los expresidentes del PRI te lo dicen. Fox, desde luego, lo trató de hacer con Krill y quizás Calderón también, primero con Murillo, pero bueno, de nuevo, la tragedia. La última pregunta es, si hay tapado, porque yo creo que ahorita mencionaste cómo Calderón intentó construir un candidato, o el propio Fox, pero quizá, a lo mejor soy yo en mi subjetividad, quizá no habíamos visto este modelo como priista, de otra vez con un presidente así de fuerte, digamos, haciendo estas dinámicas. Pero si hay tapado sería la confirmación de que, como decía alguien en Twitter el otro día,
Morena, a final de cuentas, es como la variante delta del viejo PRI, es decir, una cosa mucho más dinamizada que nunca. Yo creo que sí, yo siempre he pensado que López Obrador es profundamente priista, es profundamente echeverrista. No lo puedo comparar con López Portillo, porque López Portillo es un tipo con una enorme cultura, una enorme personalidad, un enorme talento, nada de lo cual tiene López Obrador. Pero el caso de Echeverría, pues sí es un remedo de Echeverría, y por lo tanto de hacer las cosas de esa manera. Y Morena es el viejo PRI sin la disciplina. Ahí es la parte más complicada. Gracias, Jorge, un gusto como siempre conversar aquí en La Vespertina contigo. Abrazo, Salvador. Y gracias a ustedes por escucharnos. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima Vespertina. Yo ayer hablé de que soy como el destapador, nada más que mi corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera. ¿Y se van a poder controlar las corcholatas? Es que el pueblo pone a cada quien en su sitio. Es que ya cambió esto. Es que la gente ya es la principal protagonista del cambio, y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, de la designación, el dedo. La Vespertina, un podcast del País México.